Bienvenidos a esta conversación en Litoral Press TV. Hoy vamos a hablar con un escritor que nos ha acompañado en otras ocasiones acá en esta entrevista, pero que ha deambulado últimamente entre la actualidad económica de nuestro país, la actualidad económica política, es su área de especialización, y también la historia de Chile. La vez que hablamos con él fue sobre el libro Balmaceda y la crónica secreta de la economía chilena. Hoy lo haremos de un spin-off de alguna manera de ese libro. El libro de hoy se llama Pescado Rabioso, habla de la ley de pesca y las luchas de poder en la derecha chilena, y también vamos a ocupar algunos minutos para hablar de una novela que él publicó a finales del 2017 llamada Santa María de Iquique, la muerte de la República, que habla sobre esa matanza de 1907 en la ciudad del norte de nuestro país. Carlos Tromber nos acompaña el día de hoy. Un gusto, pues, amigo, siempre recibirlo. Una vez más, muy contento de estar contigo y conversar. ¿Es eso el Pescado Rabioso? ¿Es un spin-off de alguna manera? En alguna medida sí. ¿Ah? Claro, en alguna medida sí, porque también indaga en aspectos de la relación entre política y intereses económicos, ¿no? Se sitúa en ese mismo plano. Ahora, claro, es un libro más acotado y específicamente enfocado. Hiciste foco. Foco en la pesca, en las leyes de pesca, que fueron un tema polémico, como toda la ciudadanía sabe. La ley de pesca puede parecer lejano para algunos, pero es un tema bien interesante, esta ley sectorial, y también el momento que le toca al ministro que la tiene que normar. Cuéntanos de eso. Claro, el año 1912 era obligatorio, imperativo para el Ejecutivo. El 2012. El 2012 vencía, a fines de 2012, las leyes cortas de lagos que se habían promulgado en el año 2001 para establecer restricciones administrativas a la pesca en aras de la sustentabilidad, ¿sí? Se habían establecido límites máximos de captura por armador pesquero para evitar que las poblaciones de la biomasa colapsara por sobreexplotación. ¿Y esto por qué ocurre? Porque la pesca es un sector bien complicado de regular, puesto que por el comportamiento del recurso, que es migratorio, ¿no es cierto?, que no es lo mismo que otro tipo de recursos minerales, forestales, ¿no es cierto?, que son más predecibles. Esto se va moviendo. Se mueve en todo el Pacífico los recursos, entonces eso siempre obligó a las empresas de la industria pesquera a invertir mucho en infraestructura, en una flota muy grande para capturar pescado que pasara delante de sus costas, ¿ya? Para no desaprovechar, porque el pescado que no pesco yo, lo pesca mi rival, ¿no? Entonces, por eso es tan difícil de regular. ¿Y qué pasaba? Que ya las poblaciones estaban bastante amenazadas a mediados de los 80, durante los 90 hubo una caída sistemática del recurso. Lagos dictó estas leyes cortas que establecían límites de captura por armador, en capacidad de procesamiento y bodega. Entonces esas leyes eran transitorias y vencían a fines de 2012, por lo tanto había que legislar, sí o sí. Y esa responsabilidad le recae sobre Pablo Longueira, era senador en ese momento, y es llamado al gabinete de Sebastián Piñera, de su primer gobierno, en un momento bastante complicado, que era el 2011, en la época de las marchas estudiantiles, ¿no es cierto? Y llaman a Longueira, esta figura que siempre ha estado en el imaginario de la derecha más dura, al Ministerio de Economía. Sí. Llama la atención, porque el Ministerio de Economía no era un ministerio, digamos, sexy, político, pero Pablo Longueira lo agarra y lo da vuelta. Claro. Pesca al lado de los consumidores, el CERNAC. Empieza el Ministerio de Economía en realidad es un ministerio de fomento, administra instrumentos sectoriales, ¿no es cierto? Tiene varias subsecretarías importantes, y él al principio le da ese sello, ¿no es cierto?, la defensa del consumidor. Él venía también trabajando eso en tanto líder de una derecha de la UDI popular, cercana a sectores de clase media, ya no tan vinculada a los sectores altos de la sociedad. Él ya lo venía haciendo de aquello su sello, pragmático, etcétera, pero también muy aguerrido, muy de convicciones, ¿no? Entonces toma este ministerio y se enfrenta con el desafío enorme de abordar esta ley, que es muy complicada. Es una tarea en la que han fracasado muchos parlamentos. El Parlamento del 91 dictó una ley que a su vez neutralizaba disposiciones de una ley anterior promulgada durante el último año del gobierno cívico-militar. Después las leyes cortas, en fin, entonces nunca se había zanjado de manera definitiva el tema de la pesca. Siempre eran leyes transitorias, leyes experimentales hasta cierto punto, que todas fracasaban ¿en qué? En equilibrar intereses económicos con sustentabilidad ambiental. Y Longueira dice, aquí la hago.
Aquí la hago y voy a arbitrar este conflicto porque aquí hay muchas partes involucradas. Al contrario de lo que se sospecha, esas 7 familias que controlan las grandes empresas no tienen intereses unívocos, no tienen una comunidad de intereses absoluta, al contrario, se pelean por el mismo recurso pesquero, ¿no? De la manera como viajan los jureres de sur a norte, ¿no es cierto? Muchas veces los industriales del norte resienten que la cuota de los del sur es mayor, en fin. Y entre medio están los artesanales, que recibieron de la primera ley de pesca, la del 89, una zona de reserva exclusiva, 5 millas de costa. Solamente ellos pueden pescar ahí, no los industriales. Pero en la práctica muchos industriales se acercaban a esas 5 millas, las perforaban a veces con autorización de la autoridad regional. ¿Ah? A veces en muchos sectores de la costa chilena los artesanales empezaron a trabajar con los industriales, a recibir capital de trabajo para tener embarcaciones más grandes, en fin. Claro, porque hay una zona fronteriza en que están las especies pelágicas entre los dos sectores. ¿Ah? ¿Hizo un buen trabajo Longueira? Yo creo que desde el punto de vista político era lo que podía hacer, ¿no? Convenció a los industriales de que se dieran parte de su cuota a los artesanales, ¿a cambio de qué? A cambio de algo que fue muy criticado, que es este regalo regulatorio, estas licencias de pesca por 20 años que se renuevan casi automáticamente o de manera indefinida. Entonces, estas licencias indefinidas, que fue la moneda de cambio que él encontró a su vez, para que los industriales se dieran cuota a los artesanales, es lo que indignó a muchos sectores. Y fueron parte de campañas como las que estamos viendo de los videos de apoyo. Carlos, todo esto además comienza, si digo lío de falda ahora, con la de que, por un tema amoroso. Exactamente, conocemos con la parte... La diputada Marta Isasi se enamora de su asesor y queda al descubierto las platas de Corpesca, ¿no? Claro, esa arista, porque este aspecto de la comillas, privatización del mar o las 7 familias fue el aspecto más criticado al comienzo, ¿no? Una vez promulgada la ley. Pero esta judicialización, estas acusaciones de delitos graves como el cohecho, el fraude fiscal, las conocemos por ese azar que Marta Isasi habría tenido, porque ella lo niega, una relación sentimental con su asesor. Con Carrillo. Con Carrillo, Giorgio, un personaje también muy peculiar de nuestra quinta región, ¿no es cierto? Y esta relación se quiebra, ella con un nuevo asesor revisa las platas, las platas de la cuenta corriente, las asignaciones parlamentarias, y descubren inconsistencias, encaran a Carrillo, lo llevan a la justicia, lo acusan de fraude, y Carrillo responde a esta acusación, acusando también a su empleadora de recibir dineros de Corpesca. Carlos, me llamó la atención lo que hablabas de Pablo Longueira. Él fue candidato presidencial, recordemos. Vio de alguna manera, y tú lo mencionas en una parte acá de la contratapa, Pablo Longueira pensaba que estaba iniciando su camino a la moneda, pero cayó en una trampa que alguien le puso, en su propia trampa. Yo creo que pueden ser ambas, no es descartable que sea su propia trampa, son los aspectos de su personalidad muy ganosa, muy de ir hacia adelante, con poca planificación muchas veces, estratégica, desde el punto de vista si fuese un gerente, no aunó todos los recursos económicos, financieros y políticos para llegar a la moneda de la manera tan eficiente como lo hizo Sebastián Piñera. Tú citas a Sun Tzu. Claro, sí, ellos cuando chocaban en los años 2000, 2004, claro, Longueira perdió mucho en esa pelea, ¿no? Porque fue a la guerra sin haberla ganado, sin tener los recursos, sobreexigido, presionado, dijo cosas en la radio, el relato de sus conversaciones eventuales con Jaime Guzmán. Entonces había un momento en que Longueira se quebraba frente a la presión, no soportaba tanta presión, y él se sobreexpuso a mucha presión, la de la ley de pesca, ¿no es cierto?, y la de las primarias. Entonces, si hubo una trampa que se le tendió desde algún aspecto del poder, de algún recoveco del poder, eso tampoco es descartable. No es descartable para nada, porque en los hechos, el que él no haya estado en la primaria de 2013, o sea, que no haya estado en la papeleta presidencial de 2013, y que haya llegado probablemente segundo, y que habría llegado con un capital político muy relevante a las primarias de 2017. Bueno, ahí está Pescado Rabioso.
Hay un grupo que se llama... Sí, de Luis Alberto Spinetta, un grupo de rock progresivo. ¿Te inspiraste en ellos? Sí, claro. Bien. Pescado Rabioso, una actualidad de las leyes que se han... una de las leyes más polémicas que han habido en el último tiempo. El que quiera conocer, los periodistas que... Bueno, yo hice muchas charlas de esta ley y todo, así que va a ser un libro que va a estar ahí en mi velador para entender bien los vericuetos. De la ley y las leyes. Esto es también Historia de Chile, otra de las líneas de trabajo que tú tienes, Carlos. Has escrito sobre el Huáscar, uno de los libros más exitosos tanto en Chile como en el Perú. Y luego escribiste Balmaceda, que fue también el motivo por el cual nos acompañaste en la entrevista anterior. Sí. Santa María de Iquique, la muerte de la República. Yo conozco la tragedia de Santa María por la cantata. Sí. ¿Acá qué voy a encontrar? Bueno, aquí vas a encontrar una mirada, un foco que se eleva de la propia escuela, ¿no? Y va siguiendo a todas las circunstancias políticas y financieras, tanto en Chile como en el extranjero, que motivaron esta gran crisis económica y esta gran huelga, ¿ya? La cantata está mirada a ras de suelo, con una cámara que sigue a los trabajadores en el drama de la Pampa. También está la novela, también hay una descripción de la vida pampina, construida a partir de testimonios, a partir de libros de historia, pero también a partir del día a día que quedó registrado en los periódicos de los trabajadores pampinos. Ellos tenían una incipiente prensa autogestionada, autodidacta, de gran calidad para la precariedad en que se desarrollaba, donde registraban los partidos de fútbol, los encuentros culturales, las tragedias, los accidentes laborales, la picaresca, ¿no? Que también recordemos a Rivera Letelier, pues el mundo de la Pampa es de prostíbulo, de juerga, de mucho dolor, de mucha abnegación y de mucha injusticia, ¿no? Pero también de juerga, ¿no? Esta cámara recorre esos aspectos y de pronto se eleva y enfoca al presidente de la República, al Parlamento, a los grandes financistas nacionales y extranjeros, ¿no es cierto?, que fueron los responsables, sobre todo a nivel internacional, de una gran recesión. Si la disminución de los salarios y la grave disminución del poder adquisitivo de los trabajadores se produjo en el contexto de una recesión mundial. Estamos hablando de finales del 1800, claro, sí. 1907, sí. Comienzos del 1900, revolución industrial, claro. Tecnificación, entra la tecnología de alguna Exacto. manera y precariza los trabajos. Totalmente. Entonces hay dos tecnologías, hay dos tendencias que van a la par, ¿no? Y que son globalizadas, son parte de una globalización anterior, ¿no? Como tú dices, la tecnología, la circulación del capital financiero, que va en este caso entre Chile y el Reino Unido, ¿no? Las saliteras son todas de capitales británicos, la gran mayoría. Entonces ahí hay un flujo de capital desde y hacia, pero también está también el movimiento obrero mundial, que también se empieza a conectar a través de la tecnología, a través de los diarios. Entonces los obreros más politizados, ellos están leyendo prensa anarquista española, se enteran que en Rusia hay una revolución, que hay un tal Trotsky, que hay hay un movimiento internacional, que hay una huelga de ferrocarriles en San Francisco, en Nueva York, en fin. Empieza a llegar esa información. Claro, es un año de huelgas en todo el mundo, de todo el mundo. Estaba la encíclica Rerum Novarum. Totalmente, la Iglesia Católica también está desarrollando un discurso social, ¿no? Importante e influyente. Entonces todos esos elementos aparecen en Santa María como una suerte como de composición coral, ¿no? Van avanzando estas líneas hacia la tragedia final. ¿Podemos decir, Carlos, que la matanza de la Escuela Santa María de Iquique es uno de los hechos más estremecedores de la historia de Chile? Sí, yo diría que de la información que se dispone, como tuvo lugar en la ciudad de Iquique, tuvo muchos testigos, hay muchos testimonios de cómo fue, que en general convergen. Nunca está claro cuánta gente murió. No, nunca va a estar claro. Hay discrepancias, pero en general es posible aventurar una cifra de víctimas que no debió haber bajado de 300, que es mucha gente. Hay otras tragedias de las cuales se sabe mucho menos porque fueron pan para arriba, hasta San Gregorio, La Coruña, Marusia,
Claro, esto fue en Iquique ya propiamente. Prensa, había mucha gente mirándole, porque era una plaza importante, la plaza Manuel Montt, que ahora es el mercado de Iquique. Exacto. Carlos, esto a diferencia de tus otros libros que hablamos de economía, sigue la línea de lo que vimos en Huáscar, sí, sigue la línea de lo que vimos en Balmaceda. Es una novela, una historia, el que lo lea, ¿cierto? Va a encontrar aquí. Sí. Va a encontrar una novela con personajes, algunos históricos, que están desarrollados, que están ficcionados, y otros ficticios que buscan, y que están en las otras novelas, Melchor y Rosa de Talagante, siguen acá como protagonistas de... ¿Ah, sí? Sí, sigue Melchor, Rosa, sigue el ex teniente Carlos Hermosilla, que ahora ya está en el mundo civil, porque fue exonerado del ejército tras la guerra civil, ¿no? La doctora Alicia McAllister, todavía siguen en esta, claro, tienen sus apariciones, su protagonismo en esta novela. ¿Qué te gusta escribir más, Carlos? ¿Libros de actualidad económica, que es tu área de especialización? O historia de Chile, que la otra vez conversábamos, ¿cierto? Ha tenido este resurgimiento. Sí. Mira, el periodismo narrativo, el periodismo de investigación, es un desafío enorme, ¿no? Porque a priori uno no sabe, no conoce la historia, va abriéndose paso el relato en la medida que lo investiga, ¿no? Entonces el libro cobra forma después de mucha investigación, mucha, ¿no? En cambio un libro histórico, uno tiene más o menos el trazado de los hechos, entonces la historia te ayuda con el arco dramático, por decirlo así, está hecho. Claro, sabemos que el Huáscar va a ser capturado, que el almirante Grau va a fallecer, sabemos que Balmaceda se va a suicidar, sabemos que va a ocurrir esta tragedia en Iquique. Y entre medio hay que ver cómo llegamos a ese momento pivotal, pero tenemos el arco dramático. En cambio, investigar sobre una ley de pesca, que es algo de por sí árido, ¿no? Sí. No sabes a priori a dónde vas a llegar, entonces es más incierto. Interesante relato. Bueno, hemos disfrutado de los libros de Carlos Stromberg, ya sea en su área de actualidad económica o también en la línea de ficción histórica novelada, que ha sido también tan exitoso. Carlos, te agradezco. Sé que estás trabajando en otros proyectos, sí. No los vamos a adelantar aquí para que no roben la idea, pero va a dar que hablar este hombre, ¿eh? Va a dar que hablar. Muchas gracias, muy contento de estar acá. Saludo a todos. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes por ver esta entrevista. Hemos conversado entonces el día de hoy de Pescado Rabioso, un libro de la ley de pesca y también las luchas de poder que ha habido en los últimos años en la historia de la derecha chilena, y Santa María de Iquique, La muerte de la República, un libro que presentaste a finales en la Feria del Libro de Santiago, del año pasado. Muchas gracias por ver esta entrevista. Recuerden visitarnos en www.litoralpresstv.cl y estar atentos, por supuesto, a la repetición de esta conversación en los canales regionales que le emiten.